Meditación, Jacobo Greenberg. Ejercicios respiratorios. En la India y el Tíbet se utilizan los ejercicios respiratorios como preámbulo para la meditación, debido a que ayudan a fortalecer el sistema nervioso, lo equilibran y purifican. Existe una gran cantidad de esos ejercicios que constituyen parte de una ciencia y arte denominado pranayama. Aquí revisaremos 3 de esos ejercicios, los que nos prepararán para la práctica de la meditación. Pranayama alternado. Esta es una técnica originaria de la India y cuyo uso fortalece el sistema nervioso y lo equilibra, presumiblemente, a través de un incremento en la coherencia y correlación entre ambos hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. De acuerdo con la tradición, el efecto de este ejercicio es acumulativo y mientras más se practique, más beneficios otorga al practicante. Este ejercicio se inicia tapando el orificio nasal derecho con el pulgar de la mano derecha e inhalando por la narina izquierda. Después, la narina izquierda se obstruye utilizando el índice de la mano derecha y se destapa la narina derecha exhalando por allí. Ahora, se inhala por el lado derecho, manteniendo tapado el izquierdo. Después se tapa el derecho, se destapa el izquierdo y se exhala por allí. Se inhala por el izquierdo, se tapa este exhalando por el derecho. Se inhala por el derecho tapando el izquierdo, etcétera, etcétera. El ejercicio se continúa de la misma forma, alternando la respiración. Se puede iniciar manteniendo la alternancia respiratoria por 1 minuto y en sucesivas ocasiones aumentando el tiempo hasta un máximo de 20 o 30 minutos. Pranayama tibetano. Esta técnica respiratoria, originaria del Tíbet, tiene un efecto purificador casi inmediato sobre el sistema nervioso. Está basada en la existencia de canales sutiles a través de los cuales transita la energía. El propósito de esa técnica es limpiar estos canales y purificarlos de toda obstrucción. Según su tradición de origen, existen 3 canales principales en el cuerpo. Un canal derecho, al que se puede penetrar por el orificio nasal derecho, que recorre la cabeza hacia arriba, pasando por la frente, el tope y la nuca, y desciende por la espalda aproximándose al origen de la columna. Un canal izquierdo que se conecta con el derecho en la base de la columna, asciende por la espalda, atraviesa la nuca, el tope y la frente y termina en el orificio nasal izquierdo. Por último, un canal central que se inicia en la corona al tope de la cabeza, penetra la columna vertebral terminando en su base en donde se interconecta con los canales laterales. La técnica se inicia tapando la narina derecha e inhalando por la izquierda, visualizando una energía que acompaña la inhalación penetrando al canal izquierdo y siguiendo su anatomía y trayecto hasta descender a la base de la columna. Llegando a ese punto, se tapa el orificio nasal izquierdo, destapando el derecho y exhalando por él, visualizando la energía penetrando el canal derecho en la base de la columna y subiendo por él hasta salir por la narina derecha. El mismo procedimiento se repite durante 3 veces. Cuando esto se concluye, se obstruye el orificio nasal izquierdo y se inhala por el derecho, penetrando el canal del mismo lado hasta su base en la columna. Ahora se destapa la narina izquierda, obstruyendo la derecha, y se exhala por la primera, penetrando el canal izquierdo en la base de la columna, siguiendo su trayecto hasta salir por el orificio nasal izquierdo. Este paso se repite 3 veces. Al concluir lo anterior, se inhala simultáneamente por ambos orificios nasales, penetrando en los 2 canales laterales. La energía se lleva hasta la base de la columna y al llegar ahí se penetra el orificio central y durante la exhalación se penetra a él, subiendo hasta la corona o vértex, situado en la parte más alta de la cabeza. Este último paso también se repite 3 veces. Este ejercicio se completa cuando se realizan 3 ciclos de 3 repeticiones completas. Bhastika Pranayama. Este es uno de los más poderosos ejercicios de respiración. Su uso se recomienda solamente después de haber hecho todos los ejercicios corporales de rejuvenecimiento y de respiraciones anteriores. La energía que se maneja en el Bhastika Pranayama es muy poderosa y por ello se recomienda practicarlo una sola vez al día. Su uso permite centrar la energía corporal concentrándola en la parte más alta de la cabeza. Cualquier desviación de esa energía puede provocar alteraciones serias, por lo que su práctica requiere de una concentración perfecta.
una calma total y una situación que asegure una ausencia de distractores. Con estas advertencias, describo los pasos de esta técnica a continuación. La práctica se debe realizar en posición de sentado y con los ojos cerrados. En primer lugar, se activa una respiración rápida abdominal que se mantiene durante 1 o 2 minutos. Inclinándose hacia adelante, se exhala totalmente el aire de los pulmones, se siente la energía abdominal y mientras se inhala con lentitud pero profundamente, la energía se comienza a subir por el canal central de la columna. Cuando ésta se logra ascender hasta la altura del ombligo, se aprietan los músculos esfincterianos del ano. Esta operación sirve como un candado o llave que cierra la posibilidad de que la energía baje. El proceso de ascenso energético se continúa hasta lograr pasar la garganta. En ese momento, la barbilla se presiona en contra del esternón, lo cual cierra el canal central a ese nivel e impide que baje la energía de allí. En esta posición, se retiene el aire mientras toda la concentración se localiza en la parte central y más alta de la cabeza. Se intenta llevar la energía a este punto y mantenerla allí mientras se retiene la respiración por un tiempo máximo posible. Cuando se llega a este límite, se levanta la cabeza y lentamente se exhala el aire hasta volver a respirar normalmente. Se observan las sensaciones corporales con atención, aceptándolas hasta lograr un equilibrio. Estamos ahora preparados para iniciar el trabajo meditativo que se explica en las siguientes secciones. Antes de hacerlo, quisiera mencionar que una de las prácticas preliminares más efectivas para lograr una purificación y equilibrio corporal, el Hatha Yoga, no se ha podido incluir aquí por falta de espacio y por existir ya textos y manuales completos dedicados a su exposición. El hecho de no haberlo incluido aquí no significa que se menosprecie su práctica. Al contrario, se recomienda ampliamente su ejercicio. La meditación. Condiciones generales. Prácticamente, todas las técnicas de meditación requieren concentración. La concentración implica la posibilidad de mantener fija la atención por periodos relativamente largos de tiempo. Aunque la meditación es una práctica que debiera acompañar todos los instantes de la existencia y no solamente algunos periodos espaciales, es recomendable iniciar su uso practicándola 1 o 2 veces al día por periodos de aproximadamente 20 minutos. El mejor horario para la meditación es el amanecer y el anochecer. Si no es posible meditar en ese tiempo, cualquier otro puede ser utilizado. Se recomienda meditar con ropa holgada, en un lugar limpio, silencioso y libre de insectos. Ese lugar deberá adornarse con motivos suaves, sencillos y agradables. Para aquella persona que aprecie el aroma de incienso, es recomendable utilizarlo, ya que limpia la atmósfera. Para quien el incienso resulte un factor de distracción o simplemente desagradable, deberá ser desechado. La postura ideal para la meditación es sentarse sobre un cojín colocado en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda recta. También se puede utilizar una silla cómoda, un sillón o incluso un banco. No se recomienda meditar acostado, porque esta postura podría inducir al sueño. Sin embargo, las personas para las que el sentarse resulta intolerable pueden meditar acostados, siempre y cuando se mantengan atentos y despiertos. Cualquier rincón de la casa puede ser utilizado para la práctica de la meditación, mientras no existe ningún tipo de estímulo que distraiga. Se recomienda escoger algún sitio que no tenga otro uso diferente que el correspondiente a esta práctica. No debe meditarse con el estómago vacío y por ende con hambre o después de haber ingerido abundante alimento. Lo mejor es hacerlo con el estómago semilleno. Dado que la concentración es un elemento muy necesario para la práctica de la meditación, iniciaré la descripción de las técnicas con algunos ejercicios ideados para fortalecer la concentración.